Hoy nos vamos a referir a la persona física y la capacidad en el derecho romano. Cuando hablamos la clase pasada de la persona eh, y vimos las diferentes categorías eh, de personas que había en el derecho romano, vimos que no todos tenían la misma capacidad jurídica. Apartando el tema de la esclavitud, cuando hablamos del resto de, digamos, de las personas libres en el derecho romano, tenemos que decir que no todas ellas tienen la misma capacidad jurídica, por diversas razones de índole natural, de índole social o político. Es decir, que no había una edad igual para todos para arribar a una plena capacidad de ejercicio. Entonces, aquí hay dos conceptos que ustedes seguramente están estudiando en sus lecciones de Derecho Civil, o ya han estudiado, que es lo atinente a la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Cuando hablamos de la capacidad de goce, estamos refiriendo pues, a la actitud de ser titular de derechos. Y podemos decir que en el derecho romano, con excepción de los esclavos, todas las personas en mayor o menor medida podían ser titulares de derechos. Solamente si nos referimos al campo del derecho público, vemos que había una limitante que vamos a ver ahora con respecto a las mujeres, con respecto a los libertos. Yo les dije la clase pasada que los libertos no podían desempeñar cargos públicos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la capacidad de goce, nos referimos a la actitud que tiene la persona de ser titular de derecho. Y cuando nos referimos a la capacidad de ejercicio, nos estamos refiriendo a la medida en la cual la persona puede ejercer esos derechos. Y ahí vamos a encontrarnos serias limitantes en el derecho romano. Es decir, que no todas las personas tienen la misma medida o actitud para ser titular de derecho. En este sentido, tenemos que poner como ejemplo el caso de lo que fueron las personas sui juris y alieni juris. Cuando observamos la familia romana y la analizamos, vemos pues que en esa familia solamente hay una persona plenamente capaz, que es el pater familia, que es la única persona sui juris dentro de la familia. Todos los demás miembros de la familia son alieni juris. Y eso de alguna manera va a generar algunas limitantes a la capacidad jurídica. Por ejemplo, los hijos de familia no podían pedir prestado sumas de dinero sin la autorización del pater familia. Eso fue establecido en un senado consulto que se llamó el Senado Consulto Macedoniano. Y esa es, por ejemplo, una limitante que tenían los alieni juris, por decir alguna. ¿Okay? En cambio, la persona sui juris, dentro de la familia, que es el pater, él es plenamente capaz. Él no tiene que pedirle permiso a nadie. Él no tiene ninguna persona por encima desde el punto de vista jurídico. Es decir, que él puede ejercer libremente la patria potestad sobre sus hijos y sobre sus demás descendientes. Pero nos encontramos algunas personas que son sui juris, pero que no son plenamente capaces tampoco. Por ejemplo, el caso que yo les mencionaba la clase pasada, el niño recién nacido, que es una persona sui juris. El niño al nacer se hace sui juris porque su padre ha premuerto y entonces él nace siendo sui juris, pero no puede valerse por sí mismo. Por eso es que a ese niño se le va a nombrar o designar un tutor al momento del nacimiento. Y ese tutor lo va a acompañar hasta la edad de 14 años. ¿Okay? Entonces ahí vemos
una limitante con respecto a la edad, ¿verdad? Con respecto al sexo, por supuesto, la mujer, como dije yo, está en un plano distinto al hombre y tiene una serie de limitantes tanto en el campo del derecho público como en el derecho privado. Podemos encontrarnos personas que por razones de insanía física o mental también tenían ciertas incapacidades en el derecho romano. Personas por su condición social también. Durante mucho tiempo existió la diferencia social entre patricios y plebeyos. Y esa distinción entre patricios y plebeyos fue abolida gracias a una lex canuleia que permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos. Fíjense que cuando se dicta la ley de las 12 tablas, lo primero que hace la ley de las 12 tablas, o mejor dicho, la última tabla de la ley, lo que hace es establecer un precepto que tenía bastante tiempo vigente en el derecho romano, pero que se había transmitido por vía intergeneracional, que era la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos. Entonces la última tabla de la ley vino a establecer ese precepto. Dice, no es lícito el matrimonio entre patricios y plebeyos. Hasta que fue dictada la lex canuleia, esta lex vino a permitir el matrimonio entre patricios y plebeyos y en ese momento se funden ambas castas sociales. Pero antes de eso nos encontramos pues también distinciones entre los patricios y los plebeyos que por supuesto hacían que los plebeyos tuvieran menor capacidad jurídica. El derecho romano es un derecho que otorga una serie de privilegios a los ciudadanos romanos y particularmente a los patricios. ¿Ok? Por eso es que algún autor ha afirmado que el derecho romano es un derecho eminentemente burgués, porque viene a proteger los intereses de una clase social por encima de otra, que es la clase de los patricios. Pero bueno, eso es un tema que nosotros no vamos a analizar aquí en este momento. Vamos a hacer referencia a algunos tipos de incapacidad que existían en el derecho romano. Vamos a comenzar por la edad. ¿Qué es la edad? Pues el transcurso de la vida de una persona. A lo largo de los años, nosotros nos vamos haciendo mayor o menormente capaces en el tiempo, ¿no? Pero desde el punto de vista jurídico, en el derecho romano, había un tratamiento distinto a la edad a como lo hay en el derecho moderno. Como les dije la vez pasada, en el derecho romano no hay una mayoría de edad, no hay una mayoría en la cual el individuo puede emanciparse de pleno derecho de la patria potestad. Eso quiere decir que el individuo está sometido toda su vida a la patria potestad hasta que se produzca la muerte del pater familia o hasta que el pater familia decida emanciparlo de la patria potestad. Entonces, el hecho de que una persona llegue a los 25, a los 30 años, no quería decir que esa persona ya era libre de hacer lo que quisiera, ¿no? Todavía estaba sometido a la potestad paterna. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrarnos unos límites de edades en el derecho romano, desde el nacimiento hasta la edad en la cual se adquiere la pubertad. Es decir, cuando el hijo, el varón o hembra, llega a la pubertad. Y esto fue motivo de discusión entre los sabinianos y los proculeyanos. Originalmente se estableció una edad de 12 años para las niñas y de 14 años para el varón. Pero después fue unificado en una sola edad de 14 años. Entonces, desde el nacimiento hasta los 14 años, podemos hablar de la etapa de la infancia. Y en esa etapa vamos a distinguir dos subetapas.
desde el nacimiento a los 7 años está la menor infancia, y de los 7 años a los 14 está la mayor infancia. Durante la primera etapa de la menor infancia, pues el niño se considera totalmente incapaz de concluir por sí solo sus actos jurídicos, y por eso su tutor lo representa plenamente. Su tutor en caso de ausencia del pater familia, ¿ok? Porque si el pater familia está vivo, entonces él representa plenamente a sus hijos. Pero en caso de ausencia del pater familia, entonces había que nombrar un tutor a los hijos menores para que los pudieran representar en la administración y gestión de su patrimonio. Entonces, durante esa menor infancia, el niño se considera que es totalmente incapaz de realizar sus actos jurídicos y está sometido a tutela. De los 7 a los 14 años, ya el niño tiene un mayor uso de razón, entonces se permitió que él pudiera realizar por sí solo aquellos actos que fueran en beneficio suyo y que no implicaran una disminución o enriquecimiento patrimonial. Por ejemplo, el hecho de percibir una renta, el perdón o recibir el perdón de una deuda, por ejemplo. Pero todo acto que excediera de la simple administración debía estar autorizado por, ya sea por el pater familia o por su tutor. ¿Okay? Esto, por supuesto, en lo que respecta al patrimonio. Les quiero significar que el tutor no ejerce ninguna potestad sobre su pupilo en lo que respecta a su persona. ¿Ok? Entonces no vamos a decir que el tutor manda sobre la persona del pupilo, sino que él tiene la función de proteger, asegurar y administrar su patrimonio. ¿Qué pasa cuando el niño o la niña arriba de los 14 años? Bueno, se considera que ya ha arribado la pubertad y esto indica que tiene la suficiente madurez sexual para poder contraer matrimonio. Y así lo veían los romanos. Entonces, a partir de los 14 años, vamos a ir a una segunda etapa de la vida romana que vamos a llamarla la pubertad. Entonces, ahí nos conseguimos dos subetapas también. Una primera entre los 14 y los 21 años, que son los llamados menores púberes, y los mayores de 21, que son considerados mayores púberes. ¿Okay? Esta es una etapa en la cual el individuo pues goza de mayor libertad a la hora de realizar sus actos jurídicos. Pero en la primera etapa, que es la etapa de los menores púberes, existían también algunas limitantes con respecto a los hijos de familia. ¿Okay? Esa es la etapa, por ejemplo, donde se encuentra la gran mayoría de ustedes. Entonces son menores púberes. Entonces, a pesar de que el hijo se podía casar, que podía realizar algunos actos de administración y disposición, algunos emperadores dictaron unas medidas tendientes a proteger a estos menores púberes por razón de su edad y de su falta de experiencia en los asuntos de la vida, de los negocios. Porque se dio el caso pues de que muchos menores púberes fueron objeto de fraudes o de engaños por parte de terceras personas. Entonces se buscó un remedio para evitar que los menores púberes pudieran ser engañados de alguna manera por terceras personas interesadas. Entonces vamos a encontrarnos un emperador que se llamó Antonino Pío, quien establece una serie de disposiciones para proteger a los menores púberes. Entonces, a todo aquel que realizara algún tipo de contrato o de negocio con un menor púber y que ese negocio le fuera perjudicial a ese menor, entonces se veía obligado a devolver todas las prestaciones que se habían entregado en ejecución de ese negocio. Es decir, que a partir de la disposición de Antonino, muy pocas personas querían contratar con un menor puber porque si el negocio le era inadecuado o le traía
algún tipo de empobrecimiento. Entonces venía digamos, la otra parte del contrato obligada a devolver todas las prestaciones que se hubiesen ejecutado en relación a ese contrato. También vamos a encontrarnos cuando estudiamos la tutela y la curatela, algunas curatelas ad hoc o especiales que se requerían para que el menor pudiera contratar en algunos casos. También hay que destacar que cuando el niño llega a la edad de 14 años, en ese momento cesa de pleno derecho la tutela. ¿Okay? Ya él deja de tener tutor. No así la niña. La niña, que ya se considera una señorita, ¿verdad? Ella ella sigue bajo un régimen de tutela. Porque la tutela de la mujer en el derecho romano es una tutela permanente o perpetua, que no puede librarse la mujer aún por el transcurso del tiempo. Después veremos algunas disposiciones dictadas por el emperador Augusto, donde él estableció en una lex Julia la posibilidad de que la mujer pudiera liberarse de la tutela si tenía más de 4 hijos. Y eso lo hizo el emperador con el objeto de aumentar el número de la población, el número de ciudadanos romanos. Entonces decía que si la mujer era de condición ingenua, es decir, que ha nacido libre y ha sido libre toda su vida y tenía más de 3 hijos, ella se liberaba de la tutela. Y si era de condición liberta y tenía más de 4 hijos, se liberaba de la tutela también. ¿Okay? Pero apartando estas excepciones, la mujer estuvo sometida durante toda su vida pues, a la potestad de otra persona, ya sea el pater familia o el tutor, que ahorita lo vamos a analizar. Entonces, bueno, cuando el individuo llega a los 21 años, ya se considera pues, que es un mayor puber. Podríamos hablar, entre comillas, que esta era una cierta mayoría de edad. Ya después de los 21 años, el individuo no estaba sometido a otras limitantes más de aquella derivada del ejercicio de la patria potestad. Como les dije al principio, el individuo podía estar toda su vida sometido a la patria potestad o gran parte de su vida. Y eso, por supuesto, que limitaba su campo de acción, porque había algunos actos que él no podía cumplir sin el permiso del pater familia, ¿no? Entonces, tenía una libertad, si se quiere, restringida, pero no estaba sometido a ninguna tutela o curatela que pudiera de alguna manera limitar su campo de acción lo que es en el ámbito del derecho privado y del derecho público. Por ejemplo, los hijos de familia podían votar en los comicios romanos y podían postularse para cargos públicos también. Solamente cuando el hijo llegaba a la posición del consulado, por ejemplo, en la República, era que él se emancipaba de la patria potestad, porque el cónsul de Roma era como el gobernante máximo de Roma en la etapa republicana. Entonces no se podía concebir que una persona que gobernara Roma estuviera sometido a patria potestad. ¿Okay? Y hay algunos supuestos que nos vamos a conseguir muy particulares, en los cuales el hijo de familia podía emanciparse de la patria potestad. Salvo esos supuestos muy escasos, muy particulares, solamente cuando el pater familia lo decidía, era que él podía ser emancipado de la patria potestad. Entonces, bueno, esta es una primera limitante, como le dije, en función de la edad, que tiene que ver con, por supuesto, con el transcurso de la vida de una persona y la mayor experiencia que va adquiriendo en el tiempo, ¿no? Y todas estas disposiciones se consideraban disposiciones protectoras de la familia. Es decir, evitar que los hijos, los menores púberes y los infantes pudieran dilapidar su patrimonio en prejuicio de sus herederos más cercanos, que eran su familia. Los agnados, pues lo que llamaban los agnados, los familiares más cercanos dentro de la familia romana. Entonces son disposiciones protectoras de la familia misma. El otro supuesto que nos conseguimos de incapacidad
que es importante mencionar, por supuesto, es derivado del sexo. Entonces, aquí, desde tiempos muy antiguos, pues hasta yo diría que hasta el momento presente, nos encontramos tratamientos muy distintos en lo que respecta al hombre y a la mujer. ¿Okay? Pero si nos enfocamos en el tiempo que estamos estudiando, en el derecho romano, aquí vemos que por supuesto, la mujer en la época antigua, ella tiene un papel distinto al hombre y va a cumplir, más que todo, un rol dentro de la familia. La mujer no estaba destinada para prepararse de alguna manera intelectualmente, ni tampoco para desempeñar la carrera pública. Algún autor señaló en algún momento que la mujer tenía digamos, un tratamiento inferior al hombre en la sociedad romana, porque la mujer era incapaz de sostener un arma para defender a Roma. Pero por supuesto que esa no es la razón principal. La razón principal es el tratamiento que tenía la mujer en el mundo antiguo y que estaba destinada solamente a ser ama de casa para ser lo que se puede considerar una mater familia, es decir, una madre de familia. Ella tiene ciertas limitantes tanto en el derecho privado como en el derecho público. Hay cosas que la mujer no podía hacer. Ella tenía que tener necesariamente la autorización del tutor para poder cumplir sus actos jurídicos. No puede válidamente actuar sin la autorización del tutor para ciertos actos. Por ejemplo, ella no podía pagar por otro, no podía garantizar la deuda de otra persona, no podía dar hipotecas o fianzas, no podía hacer testamentos sin la autoridad del tutor, no puede ser heredera del 100% de una herencia, de un patrimonio. En el campo del derecho público, ella no podía votar en los comicios, ni tampoco aquí me están indicando que se está acabando el tiempo. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve descanso y seguimos entonces a las 11. Yo sí le agradezco que estén puntualmente para la próxima clase.